Hola vagabundos del internet. No nos mintamos, Pokémon X e Y son bastante reconocidos en la franquicia por ser juegos que no vivieron demasiado a las expectativas que se armó el fandom de ellos. Y claro, a muchos nos pueden gustar estos juegos por algún u otro motivo, a mí por lo menos me encantaron, pero soy capaz de ver de todos modos las fallas que tienen. Y de entre estas fallas, una de las más predominantes es lo incompleto que se siente. Historias sin concluir, personajes abandonados, un montón de cosas que hacen que uno se pregunte ¿por qué no hubo una tercera versión de estos juegos como Pokémon Blanco y Negro 2 que nos concluya la historia? Y lamentablemente, todo parece indicar de que este era el plan original. Y ya sé que quieren ver el video, pero antes de comenzar me gustaría recordarles de que más del 50% de las personas que ven estos videos no están suscritos, por lo que si ustedes son parte de ese porcentaje, suscríbanse en este momento. Es completamente gratis y si después se arrepienten pueden simplemente desuscribirse. Dicho esto, ya no los molesto más, disculpen, comencemos con el video. Desde un principio se supo de que algo extraño había ocurrido. Dentro de los juegos, los Pokémon tienen una marca que indica en qué generación y en qué región fueron capturados. Pero si uno se mete al código del juego, puede también identificar en qué juego específicamente fue atrapado ese Pokémon. Y revisando este código en los juegos de sexta y séptima generación, era posible encontrar un tercer juego de origen para los juegos de sexta generación. Estaba el origen de X e Y, el origen de Omega Rubí y Alpha Zafiro, y había un tercer origen desconocido que quedó sin uso. Esto inmediatamente nos confirma de que a lo menos se planificó tener algún tercer juego de sexta generación. Pero probablemente la mayor evidencia que tenemos de esto es el source code de Pokémon Sol y Luna que se filtró hace un par de años atrás. En este código se encuentra un pequeño archivo donde Game Freak ha estado actualizando año tras año toda la lista de los juegos principales de Pokémon que han salido a la venta. Acá podemos ver Pokémon Zafiro, Rubí, Esmeralda, Rojo Fuego Verde Hoja, Heart Gold Soul Silver, Diamante Perla Platino, Colosseum, Blanco Negro, Blanco 2 Negro 2, X y Alpha Zafiro, Omega Rubí, Kalos Reserva 3 y Kalos Reserva 4, justo antes de Sol y Luna. Esto básicamente confirma nuestras suposiciones. Todo indica de que efectivamente hubieron planes para una tercera versión de los juegos de Pokémon X e Y. Una tercera versión que, por lo que vemos acá, seguramente se trató de X2 e Y2. Pero que en algún punto, este juego terminó siendo cancelado, dejando básicamente toda la historia de los juegos de Pokémon X e Y incompletos. Si nos devolvemos a estos juegos y nos ponemos a revisar en detalle, es bastante claro la cantidad de cosas que quedaron a medias y que se notaba que estaban siendo preparadas para la trama del eventual Pokémon X e Y2 que tenían planeado para salir. Por ejemplo, detrás de una de las pantallas que están dentro de la estación de trenes de Luminalia, nos podemos encontrar con un mensaje muy creepy que nos dejó alguna persona, o mejor dicho, que esa persona le dejó a alguien más y que nunca tuvimos ninguna respuesta sobre su significado. Nunca tuvimos ningún contexto ni nunca supimos quién fue el que dejó ese mensaje tan extraño. Luego, si nos vamos al pueblo Mosaico, nos encontraremos con esta estación de trenes que nunca supimos hacia dónde se dirigía. Y claro, uno de los dos lados de las vías se dirige hacia las afueras de Kalos. Obviamente no sabremos qué hay del otro lado de esas montañas hasta que veamos una nueva región, pero el otro lado de las vías se dirige hacia dentro de la región. Y las únicas otras dos estaciones de trenes que conocemos dentro de Kalos no parecen estar conectadas a esta tercera estación. Por lo tanto, ¿hacia dónde se dirige esta estación de tren? Y la respuesta parece encontrarse en la calle Victoria. A la mitad del recorrido, el entrenador logra salir de una de las cuevas y justo antes de entrar a la siguiente, podemos ver a la distancia por detrás de la calle Victoria un pueblo que no se encuentra en el mapa. Este pueblo parece ser algún tipo de pueblo pesquero o algo por el estilo y no hay forma de acceder a él. No sabemos su nombre, no sabemos qué tipo de pueblo es, solo sabemos que se encuentra relativamente por detrás de la calle Victoria y nunca se nos dijo nada más referente a este lugar, aunque por su ubicación en el mapa, este podría ser sin problemas el destino de esa vía de tren en el pueblo Mosaico que desconocemos. Luego tenemos el hecho de que, a pesar de que Kalos está basada en Francia, la región es solamente equivalente a la parte superior de Francia. Toda la parte de abajo fue completamente dejada fuera del juego, llevando a un montón de teorías que decían que en un futuro juego podríamos explorar la otra mitad de Kalos que faltaba. Y luego tenemos al Eternal Flower Floet y a Zygarde.
Para los que no la conozcan, Eternal Flower Floette es la Floette que usaba AZ en los juegos de Pokémon X e Y. Este Pokémon se reencontró con su entrenador al final de estos juegos, y nos podemos encontrar un cameo de su flor en los juegos de Pokémon Omega Ruby y Alpha Zafiro. Este Pokémon podía ser encontrado en el código de los juegos de Pokémon de sexta generación. Tenía su propio movimiento exclusivo programado, incluso con una descripción escrita para él y un sprite para ser visto cuando se encuentre en tu equipo o dentro de tu PC. Todo esto indicando de que eventualmente este Pokémon podría ser obtenido dentro de los juegos, ya sea porque te lo entregaran por medio de algún evento o porque te lo entregara algún NPC en un futuro juego. Pero por algún motivo, al final ninguna de estas dos cosas ocurrieron y Eternal Flower Floette quedó olvidado en la sexta generación. Y aunque claro, todavía quedan esperanzas de que este Pokémon sea entregado en algún futuro, ya que su código sigue estando presente en Pokémon Home, esto no quita de que claramente el propósito original era que se entregara en los juegos de sexta generación, cosa que simplemente no sucedió. Y luego está Zygarde, el legendario más basureado en toda la historia de Game Freak. Literal, no hay otro legendario principal de toda la saga de Pokémon que haya tenido una historia más deplorable en los juegos. En Pokémon X e Y, la historia de Zygarde brilla por su ausencia. Literalmente no existe nada de nada referente a Zygarde en los primeros juegos. Solamente está en su cuevita, esperando a que lo captures para unirlo a tu equipo y ser esclavizado por el resto de su vida, igual que el resto de los Pokémon de la región. Y esto en realidad tampoco sería tan extraño tomando en cuenta cómo es que funcionan los juegos de Pokémon. Siempre nos pasa de que en las primeras dos versiones del juego, el tercer legendario principal no tiene ninguna relevancia y simplemente lo dejan tirado por ahí y con suerte le dan un par de diálogos a un NPC para que le den un poco de contexto. Pero el problema con Zygarde es que Pokémon X e Y no tuvo tercera versión. Esto fue literalmente todo lo que Zygarde recibió en la sexta generación, por lo que definitivamente da para preguntarse ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa con todos esos misterios sin resolver de Kalos? ¿Qué pasa con esos Pokémon que se encuentran en el código del juego y que jamás fueron repartidos? ¿Qué pasó con la historia de Zygarde, que fue completamente ignorada por toda la sexta generación y luego se debió incluir como una side quest en los juegos de séptima generación, dejando que el anime se encargara de contar toda la historia de este Pokémon? Por lo que no queda más que preguntarse ¿qué pasó exactamente con las terceras versiones de Pokémon X e Y? Y de momento, la teoría que yo por lo menos encuentro con más sentido es una que dice que todo esto se debió al fracaso de Pokémon Blanco y Negro 2. Sabemos, y es obvio, que las terceras versiones de los juegos de Pokémon van a vender menos que las originales. Son básicamente el mismo juego con un par de mejoras y además salen más tarde que las versiones originales. Pero acá está la diferencia principal y crítica con Pokémon Blanco y Negro 2 en relación al resto de las terceras versiones de los demás juegos. Pokémon Amarillo, Cristal, Esmeralda y Platino son básicamente los mismos juegos que sus versiones originales pero con un par de mejoras. Pero Pokémon Blanco y Negro 2 son básicamente juegos nuevos. Esta es una versión completamente diferente a las versiones originales. Esto es una secuela, no un remake. Y por lo tanto, haber hecho estos dos juegos seguramente debió haber costado bastante más dinero que hacer simplemente una tercera versión copiando y pegando el 90% del contenido del juego. Pero lamentablemente, a pesar de esto, los juegos de Pokémon Blanco y Negro 2 recaudaron básicamente la misma cantidad de dinero que habría hecho una tercera versión común y corriente. Game Freak gastó mucho más dinero en hacer un juego que hizo la misma cantidad de dinero que otros juegos que su contenido era básicamente 90% reciclado. Y tomando en cuenta de que los juegos están siendo producidos bastante tiempo antes de que salgan a la venta, esto es lógico, sabemos de que Pokémon X e Y debió haber estado en producción mientras los juegos de Pokémon Blanco y Negro 2 estaban saliendo a la venta, por lo que Game Freak no tenía forma de saber de que estos juegos nuevos no venderían tan bien como tenían planificado, por lo que ellos simplemente continuaron trabajando en Pokémon X e Y pensando que a los juegos de Blanco y Negro 2 les iría bien y pusieron en sus planes hacer esta tercera versión de los juegos de Pokémon X e Y donde se concluiría la historia de la sexta generación. Pero luego, cuando vieron las ventas de Blanco y Negro 2, decidieron mejor tirar del cable, cancelar la tercera versión de Pokémon X e Y y simplemente saltarse un año y continuar trabajando con Pokémon Sol y Luna para el 20º aniversario de la franquicia.
dejando completamente en el olvido lo que quedaba de la historia de Pokémon en sexta generación y trasladándola como una side quest para Pokémon Sol y Luna. O bueno, esta es la teoría. En realidad no tenemos idea de qué llevó exactamente a la cancelación de estos juegos, solamente sabemos de que los juegos aparentemente sí existieron y por lo que parece llegaron bastante adelante en su proceso de producción, ya que se reservó un espacio para ellos en el source code de los juegos que viene siendo utilizado desde hace bastantes años atrás y además aún quedan remanentes de su código en los juegos de Pokémon de sexta y séptima generación. Y la verdad es bastante probable que jamás sepamos la verdadera historia de qué pasó con estos juegos, a menos de que alguien en Game Freak decida hablar de ello, cosa que nunca pasa. Y si quieren ver más formas en las que Game Freak me ha decepcionado, pueden ver este otro video que subí hace un par de semanas atrás, donde hablo de la precaria situación en la que se encuentran los Pokémon singulares. Y por cierto, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto a este tema ahora que saben de que efectivamente hubo una tercera versión para los juegos de sexta generación que estuvo planeada y que fue cancelada? ¿Creen que la tercera versión era realmente necesaria o hicieron bien simplemente saltándosela? Con eso dicho, gente, espero que hayan disfrutado mucho de este video y nos estaremos viendo la próxima semana. ¡Adiós!